Congreso Nacional de la República de Honduras, Mauricio Oliva Herrera. Información de última hora. Información de última hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención, mucha atención. Mauricio Oliva Herrera pactó con Lena Gutiérrez y Marco Tulio Gutiérrez y las empresas en las que se destaca Astrofarma la remuneración de coimas por la venta de medicinas al Hospital del Sur. Y vea usted, David, ¿a quién cree usted que mandaba Mauricio Oliva a cobrar las coimas? Al que hoy es su suplente en el Congreso Nacional de la República. Hernán Bindel. Hernán Bindel. Y en esa estela de corrupción está pendiente de investigación que una ferretería le vendía oxígeno al Hospital del Sur de Choluteca. Esa fue la estafa que nosotros denunciamos hace 2 años. Es correcto. Más o menos, de cómo el señor Mauricio Oliva había quebrado el Hospital del Sur. Sí. Llega un momento, pueblo hondureño, que Mauricio Oliva Herrera se molesta porque la hora que emiten un cheque por comisión, cheque que lo tiene el abogado Chinchilla. Chinchilla no puede seguir protegiendo este tipo de actos cuyas pruebas las tiene en su poder. Oliva se molesta porque le retienen el 12.5% de la del impuesto. del impuesto. Sí, del impuesto. O sea, retención. Retención por la coima. Sí, por la coima. Por la coima, sí. Correcto. Un acto vergonzoso. Entonces viene Hernán Bindel y confronta al contador Jorge Vanegas y le dice: ¿por qué me vas a quitar el 12%? Te fregues, el doctor se va a molestarle. Es la ley, les. Entonces le vaya, pues entregar el cheque a este. Entonces Hernán Bindel le entrega el cheque al testaferro. Y Oliva recibe el dinero en efectivo según el testimonio de Vanegas. Del mismo modo, le entregan dinero al entonces ministro de Salud Pública, Tuqui Bendaña, y a los mandos intermedios del Ministerio de Salud Pública. Vanegas describe que le mandaban el dinero en efectivo, en cajas de regalo, en cajas de puro y envueltas en papel de regalo para celebrar las Navidades. Cuenta una anécdota que el ministro regresa el dinero porque iban en billetes de a 20. Y se presume que toda transacción de billetes de 20 viene del crimen organizado. ¿De dólares o...? En dólares. En dólares. Así es. ¿Verdad? Entonces le dice: no, hombre, que yo no quiero estos de a 20, se los devuelve. Decirle a Lena que me los mande como tiene que ser, no de a 20. Y ahí se va desarrollando toda una trama donde evidentemente hay una participación política. Aquí está el entramado entre lo político, lo empresarial y los funcionarios públicos, sí. Igual que en el Seguro Social, igualito, igual que en la SAC, sí, igual que en el INE, sí, señor, el mismo esquema. Y queda hoy de manifiesto lo que ha pretendido la parte defensora decir, que Lena nunca le vendió al seguro. Yo, dice contador de los Gutiérrez, confirmo que sí le vendieron al seguro. Sí le vendieron al seguro. Y él describe el número de licitación, etcétera, etcétera. Hablando de licitaciones, llegó a tanto extremo la voracidad de estos políticos que se pagaban primero el monto del contrato sin haber entregado las pastillas, sin haber entregado las medicinas, porque le urgía tanto al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, recibir su coima, como le interesaba rápido a Juan Orlando Hernández, al Comité Central, recibir las coimas. Entonces, David, yo creo que estas cosas, frente a toda la propaganda oficialista, no pueden dejarse desapercibidas. Así es. No estamos pendientes de que venga la Sisi, la que se inventó Juan Orlando. La maciza. No puede venir eso, porque esta es una cuestión clara. Así es. Y evidentemente, en este instante, el Ministerio Público tiene que ampliar otra línea de investigación. Sí. Y despojar de su cargo inmediatamente a Mauricio Oliva, que tiene una vinculación directa en el caso de Dimesa. Así es. ¿Sí? Entonces, esto es lamentable. Y dejo
como penúltimo punto, la veracidad de la información que le da Jorge Vanegas al presidente de la Corte. Le dice, presidente, yo le voy a dar la declaración. Y un día antes de la declaración, es dramático lo que cuenta, y van a ver ustedes todas las cirugías que le hicieron a ese hombre. Para salvarle la vida. Para salvarle la vida, porque le pegaron 9 tiros de 9 milímetros. El hombre se defendía así, me lo describió antes de la entrevista. Y llegó consciente al hospital escuela, y del hospital escuela lo remiten al Seguro Social. Y el hombre dijo, yo quiero luchar por mi vida, tengo mis hijos, soy un padre soltero. Y el hombre me conmueve porque dice, Edras, yo soy indignado y no me importa si mi vida tengo que confrontar, pero yo tengo que decir la verdad para que el pueblo hondureño se entere. Es ahí donde uno coge valor y dice que estamos en lo correcto, David. Estamos como con lo que pasó con el abogado Echenique, ¿se acuerda, Edras? Exactamente. ¿Se acuerda? Y luego de esta hombre entrevista valiente, tienen que darle más que protección. fuimos y que nos dimos. Protección. Oiga lo que dice Héctor, Sí. tiene que tener protección. Ese hombre está desprotegido. Está desprotegido. Tienen que El darle fiscal protección. general del Estado le prometió que le iba a dar seguridad y que había un fondo aprobado por el presupuesto nacional y por los países cooperantes para proteger al testigo. Y ese hombre está en las latas, ese hombre no tiene que comer, ese hombre se está comiendo sus ahorros, porque está a merced de la suerte, porque el fiscal general del Estado lo ha dejado abandonado después que le entregó valiosa información, porque él tiene los cheques. Él es el testigo protegido. Él tiene los cheques. Y por eso lo atacan, atentan Y contra entonces él. van y un domingo. Y el único testigo, le cuento, que había. Sí, señor. El único testigo que hay. El único testigo. Sí. Porque los otros ya fueron muertos. En un bus, Sí, señor. en San Pedro Sula, la doctora. Entonces, vamos a escuchar, es una entrevista larga, al estilo que hacemos el trabajo Así es. con nosotros con mucha Así es. prudencia. Sí. El hombre está viviendo en una colonia, ustedes se les daría pena donde vive, cómo vive, desprotegido completamente, tiene 4 perros guardianes ahí. Cuidándolo. Sí, Son los y guardaespaldas. 2 agentes de la policía que le ha puesto el Ministerio Público, pero por lo demás nadie se preocupa cómo va a comer, qué va a comer la familia, y es un testigo de oro, Sí. valiente, que expone su vida para que los delincuentes de este país sean exhibidos. Así las cosas, amigos, no sé si ya estamos listos en controles para presentar esta noticia. de Vamos última con esta hora. información de última hora. Última hora. Flash, flash, flash. Noticia de última hora. Aquí en Radio Globo, la emisora de las noticias en Honduras. Atención, mucha atención, auditorio de toda la República. En un hecho sin precedentes, el testigo protegido del caso Astrofarma habla en exclusiva para Globo TV, Radio Globo, Canal 36, Radio La Catracha, Cholusatsu Radio y una amplia red de estaciones que se están encadenando con nosotros y pone al descubierto toda la trama que envuelve el caso Astrofarma. Vamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Yo soy Esdras Amado López y estoy a punto de efectuar una de las entrevistas más complicadas que en 30 años de periodismo yo he efectuado. Voy a platicar con un sobreviviente, un hombre que fue víctima de un atentado y recibe más de 9 disparos. Disparos en la aorta, disparos en la clavícula, disparos en los manos. Un día antes de que testificara en el caso de Astrofarma. El solo hecho de estar aquí en un lugar de Tegucigalpa me causa una impresión grandísima porque estoy realmente frente a una persona que vino de la muerte a la vida por un milagro de Dios. Es Jorge. Ustedes lo conocen ya, su nombre es de dominio público. El testigo protegido, entre comillas, del Estado de Honduras contra la gente de Astrofarma. Vamos a escuchar su testimonio. ¿Cuál es su nombre completo? Jorge Alberto Vanegas. Jorge Alberto Vanegas. Usted trabajaba para... Yo trabajé para Astrofarma como contador general desde el 15 de diciembre del 2012 hasta el 18 de marzo del 2014. ¿Qué ejecutivos de Astrofarma recuerda usted como miembro de esa compañía? Recuerdo al señor Marco Tulio Gutiérrez, a Lena Karim Arevalo de Gutiérrez, que es la esposa de don Marco Tulio,
a Lena Karin Arévalo Gutiérrez, que es, Lena Karin Gutiérrez Arévalo, que es la diputada del Congreso Nacional, al señor Gilberto Lezama Toro, al abogado Carlos Zamora, que eran parte de la junta directiva y de la escritura de Astrofarma como propietarios. Todo lo que se ha dicho de Astrofarma, de que se benefició de contratos con el Estado y de tráfico de influencias de la vicepresidenta del Congreso, que hoy está en debate este caso y que se está decidiendo hoy, ¿qué de cierto tiene y qué fue lo que pasó? ¿Qué nos puede contar? La verdad es que toda esa información es muy convincente. Ella, la diputada, pues con sus influencias políticas hacía que esta empresa lograra calarse y colarse entre una de las primeras empresas proveedoras del Estado de Honduras a través de la asignación de licitaciones. También ellos manejaban que a través de las licitaciones se les daba comisiones a los administradores de los hospitales, al gerente administrativo de la Secretaría de Salud, a la auditora interna, y también se le daba comisiones al señor presidente del Congreso Nacional, que era el encargado de la parte de los hospitales del sur. ¿Al señor Mauricio Oliva? Al señor Mauricio Oliva. ¿Qué le daban a Mauricio Oliva? Se le daba comisiones por las ventas que se le asignaban en el presupuesto al Hospital del Sur. ¿Cuánto más o menos usted logró determinar que se le daba a Mauricio Oliva? Las comisiones eran el 10%. ¿Y recuerda alguna cantidad? El 10%, la asignación de presupuestaria venía de cada unidad hospitalaria, que son 57 en el país, podía ser de 20 a 30 millones, incluyendo fuera aparte las licitaciones ganadas. ¿Y por qué le daban ese dinero a Mauricio Oliva? Se le daba el dinero porque era parte involucrada en el proceso de la asignación de las licitaciones. ¿Usted alguna vez tuvo cara a cara a Mauricio Oliva para hablar del caso de las coimas? No, él siempre utilizaba terceras personas. Los cheques salían a nombre de terceras personas, pero la finalidad era el Destino, Choluteca y Mauricio Oliva. ¿Usted recuerda algunas personas que se le dieron cheques para beneficiar a Mauricio Oliva? En este momento no tengo los nombres a la mano. ¿Pero sí tiene los cheques en mano? ¿El Ministerio Público tiene las pruebas? Sí, el Ministerio Público tiene pruebas. ¿Las pruebas que vinculan a Oliva en eso? Las pruebas que vinculan a cada uno de los miembros de Astrofarma y de los hospitales. Muy bien. ¿Cuánto más o menos dinero manejó Astrofarma en contratos de beneficio? Astrofarma manejaba licitaciones del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y de despacho presidencial, que se denominaban la web. Pero Astrofarma dice que nunca le vendió nada al Seguro Social. Astrofarma le vendió en licitaciones, le vendió 2 licitaciones, ganaron 2 licitaciones y le proveyó medicamentos al Seguro Social. El producto de esas ventas se distribuía en coimas a gente del gobierno de la República, a ministros, exministros, a diputados. ¿Cómo se manejaba ese dinero? Ese dinero se manejaba, se le daba las comisiones, por ejemplo, a la auditora interna, a la señora Sandra Osorio. ¿De dónde? ¿Auditora interna? Auditora interna de la Secretaría de Salud. Los cheques salían a nombre de sus hijos, Avis Suset Canales Osorio, Kelly Alberto Canales Osorio, y a nombre de su esposo, José Alberto Canales Osorio. También se le daban comisiones al señor director de la Secretaría de Salud, que en su momento fue el licenciado Arturo Bendaña. El presidente, el secretario de Salud Pública, Tuqui Bendaña. El secretario de Salud Pública, Tuqui Bendaña, y al administrador, que era el señor Vinicio Monterroso. ¿Qué cantidades más o menos se le daban en comisión? Se le daban 6 millones de lempiras al secretario, y al señor Vinicio Monterroso se le daba el 10% de cada una del monto de las licitaciones. Para darle un ejemplo, Astrofarma fue una empresa que desde el 2007 hasta en el 2007 vendía 7 millones de lempiras, en el 2008 vendió 9 millones de lempiras, en el 2009 vendió 16 millones de lempiras, y esto porque fue precedido de una demanda que le ganó a la Secretaría de Salud. En el 2010, ya con la presencia de Gilberto Lezama, que venía de un gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín, él fue el gerente administrativo de la Secretaría de Salud. Luego de que terminó el gobierno el 27 de enero, él cayó como gerente general de Astrofarma. De ahí hubo el crecimiento que Astrofarma salió, que vendía 358 mil millones de lempiras en medicamentos. Después, en el 2011, ellos vendieron 258 mil millones de lempiras. Y dígame una cosa, ¿y cómo se manejaba la trama política Coimas? La trama de los ejecutivos de Astrofarma,
la coima, el Congreso y la distribución de las coimas a los políticos. ¿Cómo se manejó eso? La mayor parte de la trama y de las coimas se manejaba a través de terceras personas o testaferros. Los cheques se hacían a nombre de terceras personas o de los mismos empleados de Astrofarma. ¿Y cómo usted sabe que el destino era para esas personas, para los políticos? Porque recibía la orden directa de Gilberto Lezama Toro y del señor Marco Tulio Gutiérrez Velázquez. Recibía la orden directa de que tenía que hacer la emisión de un cheque por X monto a nombre de un empleado, él lo iba a ir a cambiar y el destino era la Secretaría de Salud o un político designado para ellos. ¿El empleado era de quién? Los empleados todos eran de Astrofarma. O sea, los cheques se sacaban a nombre de los empleados de Astrofarma. ¿Y en efectivo se entregaban? Y en efectivo se enviaban. Los enviaban en cajitas de adorno navideño. ¿A quién le mandaron en cajitas de adorno navideño? Se lo enviaron a Vinicio Monterroso y se le envió a Soad de Estrella Orozco. ¿Y ellas quiénes son? Soad de Estrella Orozco era la gerente administrativo en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. ¿Gerente administrativa de dónde? De la Secretaría de Salud. ¿Y le mandaban regalitos de Navidad? Se le mandaban regalitos, pero en los regalitos era efectivo, constante y sonante. ¿Y al ministro? Al ministro se le enviaba a través de terceras personas, se le enviaba en cajas de puros, se le enviaba en una cajita de un adorno navideño, y él en su momento se le enviaron una vez $2,000, los cuales no los quiso aceptar porque iban en billetes de denominación baja que eran $20. ¿A quién le daban Se lo enviaron a Tuki Bendaña. ¿Cuánto le mandaron? Le mandaron $2,000 del pacto que eran 6 millones de lempiras. ¿Con quién pactó Tuki Bendaña esa? Tuki Bendaña pactó con el señor Marco Tulio Gutiérrez y con el licenciado Gilberto Lezama Toro. El papel de la diputada Elena Gutiérrez y de su esposo, el señor Suazo. El papel de ellos era fundamental porque la injerencia política que ella ejerce en el Congreso, teniendo un cargo público, tenía la injerencia sobre la Junta Nominadora y la Junta Calificadora que analizaba las licitaciones. Y inexplicablemente Astrofarma, teniendo una logística muy poca, se convirtió en uno de los mejores proveedores del Estado de Honduras en medicamentos. ¿Cuánto más o menos movió en millones? En millones movió alrededor de unos 800,000 millones de lempiras. 800,000 millones de lempiras. En licitaciones tanto del Seguro Social, licitaciones de salud pública y las licitaciones del despacho presidencial de la primera dama, Rosa Elena de Lobo. Y de esos 800,000 millones, en coimas, ¿a cuánta gente se le dio dinero y me podría dar los nombres de la gente que usted considera que recibieron esos dineros? Bueno, en realidad recibieron dinero todos los 57 administradores de todas las unidades hospitalarias. Pero de los que son más corrientes y más conocidos, por ejemplo, el caso de Sandra Osorio, que era la auditora, el señor Tuki Bendaña, el señor Mauricio Oliva, el señor Vinicio Monterroso, ellos fueron los que más beneficiados salieron con la asignación de estas licitaciones y con el caso de Astrofarma. Mauricio Oliva le decía a Astrofarma a nombre de quién sacaron los cheques. Mandaba a un empleado de él de su confianza, apellido Bindel, que no le sé todavía el nombre, es un señor alto y pelón. Un señor alto y pelón, se llama, es el suplente de él. Sí. Hernán Bindel. Hernán Bindel, correcto. ¿Me podría rectificar eso, por favor? ¿A quién mandaba Mauricio Oliva a cobrar las coimas? A Hernán Bindel. Hernán Bindel, él llegaba a traer las comisiones de Mauricio Oliva, que eran del Hospital del Sur. Cuando Mauricio Oliva era diputado y director de la Comisión de Salud. Sí. ¿Y cuánto más o menos le entregaron a Hernán Bindel? A él se le entregó alrededor de unos 4 o 5 millones de lempiras. ¿En una sola operación? En una sola operación, correcto. Muy bien. El trato de los Gutiérrez con usted, cuando usted empieza a ver ese tipo de movimiento y lo reclama su gerente, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando usted nota que se está pagando coimas a empleados del Estado de Honduras? Ok, yo se lo hice ver a la presidencia del grupo de Astrofarma. ¿Quién es el presidente? El presidente era Marco Tulio Gutiérrez Velázquez, y él en su momento me manifestó: recordad que estamos en el poder y nada nos va a pasar. Anteriormente, en el proceso del 2011, las comisiones a los hospitales se les entregaba en efectivo constante y sonante y no se hacía la retención. Luego, con la nueva modalidad de que las comisiones estaban grabadas de la retención del 12.5, que es del artículo 50 de la ley
entró en vigencia, entonces se le empezó a retener el 12.5 a cada cheque. Ojo, cada cheque se sacaba de acuerdo a cada orden de compra de cada hospital. Por decirlo así, recuerde que los montos de las órdenes de compra no debían de exceder de los 440.000 lempiras. Sí. Entonces, imagínense que en un hospital podían haber 10 o 11, de 10 a 20 órdenes de compra, y multiplíquenlo por el 10%. O sea que a Astrofarma le quedaba realmente de ganancia solo el 25%, hasta un 30%. Lo demás era repartido entre el nivel central, que el nivel central era la Secretaría de Salud, y el otro 10% para el administrador. Usted testificó en la corte que hubo pagos de dinero a Astrofarma sin haber entregado el producto incluso. En el 2011 Astrofarma recibe, el 31 de diciembre recibe un pago de la Tesorería General de la República, y les acreditan en sus cuentas bancarias en Banco Atlántida y en Backbanner 100 millones de lempiras que correspondían a la licitación 032-2011 de medicamentos de salud pública, y en la que Astrofarma ni siquiera había entregado una tableta de la licitación. O sea que ese fue un pago adelantado que les hicieron. ¿Y quién gestionaba los contratos? ¿Quién gestionaba la adjudicación de las licitaciones y mover el pronto pago en estas operaciones? En esas operaciones el pronto pago lo agilizaba el señor Gilberto Lezama Toro, y utilizaban a la gente, al secretario de salud y al gerente administrativo para que se ejecutara. Recuerde que los F01 tienen 4 estados: precompromiso, compromiso, aprobado y firmado. Cuando ya estaban en firmado, se pasaban a la tesorería, a finanzas y a la Tesorería General de la República para que hiciera el desembolso respectivo. El papel de la diputada Elena Gutiérrez y de su esposo Juan Carlos Suazo, ¿cuál cree usted que habrá sido para que Astrofarma se hubiera beneficiado de todos estos contratos? Bueno, 1, la injerencia política; 2, el acercamiento que tenía el señor Juan Carlos Suazo, esposo de Elena Gutiérrez, con el señor Mario Zelaya, y la cercanía que él tenía con el presidente actual de la República, Juan Orlando Hernández. En aquel entonces Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso. En aquel entonces Juan Orlando era presidente del Congreso, era el candidato del Partido Nacional, y él se relacionaba mucho con él. Usted era el contador general de la empresa. El contador general de la empresa. Por lo tanto, estoy de acuerdo que conozco cada una de las operaciones de esos 26 meses que elaboré como contador de la empresa. Esas pruebas, ¿usted se las entregó al Ministerio Público? ¿A quién le entregó las pruebas? Esas pruebas las tiene el Ministerio Público. ¿A quién se las entregó personalmente usted? ¿A la agente fiscal o al fiscal general del Estado? No, a la agente fiscal. A la agente fiscal. Sí. Muy bien. ¿Y qué han hecho con esas pruebas? Pues lamentablemente veo de que todavía no hay una salida. Creo que no se ha hecho justicia. No han analizado bien los documentos. Porque o no los quieren analizar. O no los quieren analizar, porque recuerde que la primera entrevista que dieron los Gutiérrez, que hicieron una cadena y que dieron una entrevista pública, ellos manifestaron que desde el 2009 Astrofarma había sido vendida. Y yo, siendo el contador que me vine en el 2014, nunca miré en el libro de accionistas y nunca miré una partida de ganancias de capital por venta de acciones. Y me vine en el 2014, y las personas autorizadas en la firma de los cheques siempre eran Gilberto Lezama Toro, don Marco Tulio Gutiérrez, que tenía firma A, y doña Elena, que tenía firma A. Doña Elena es la mamá de Elena Gutiérrez. Muy bien. Pero la operación, ¿a cargo de quién le correspondía la movilización? ¿Quién movía las operaciones para venderle medicinas al Estado? Las operaciones se movían a través de las licitaciones que eran presentadas por el señor Gilberto Lezama Toro, que por cierto siempre mantuve un poco de inconformidad, porque los precios, qué raro que los precios los ponían en el último minuto, en el minuto 90, y no sé de dónde los sacaba. Al parecer parece que este tipo de licitaciones y los precios ya eran de compadre hablado, ya venían de otro lado. Ya venían de las bases de la licitación y ya más o menos sabían cómo iban a andar los precios. ¿Los tales óvulos de harina son un mito o de verdad fueron una realidad? Los óvulos de harina fueron una realidad. Eso fue un medicamento que lo vendió Laboratorios Internacionales Laín, que el director de esa empresa es el doctor Miguel Flores Cisneros. Y ese problema ya es viejo. Pero ahí no tiene nada que ver Astrofarma, ¿o sí tiene que ver? Sí tiene que ver, porque Astrofarma es el que ganó la licitación. Astrofarma lo que hizo fue contratar los servicios de Laín como
laboratorio. Ajá. Pero el encargado directo de entregar los medicamentos se entregaban a nombre de Astrofarma, no a nombre de la IN. Y Astrofarma recibió el dinero a nombre de la Astrofarma recibió el dinero a nombre de Astrofarma y Astrofarma le pagaba a la IN como su proveedora. Usted como contador nos puede dar fe de cuál era el procedimiento una vez entraba el cheque a la compañía y se hacía el depósito. Mire, una vez entrado el cheque a la compañía, en realidad los pagos de las licitaciones nunca los hicieron por cheque, eran transferencias bancarias. Una vez que entraban las transferencias bancarias, se procedía a pagar las comisiones tanto a los administradores de los hospitales si era de la parte de salud pública. Cuando era del Seguro Social, las comisiones, eran para el gerente administrativo del Seguro Social. De nuevo, el gobierno le paga a Astrofarma vía transferencia bancaria. Vía transferencia bancaria. Pero las coimas se pagaban en efectivo vía cheques a nombre de terceras personas. De terceras personas. En el caso correcto. de Oliva, por ejemplo, sacaban los cheques a nombre de Hernán Vindel. Y Hernán Vindel le entregaba el dinero en efectivo a Mauricio Oliva. A Mauricio Oliva, correcto. Así es. En el caso del secretario de Salud Pública de aquel entonces, ¿cómo recibía el dinero? El secretario en ese entonces, que era el señor Tuqui Bendaña, a él se le enviaba el dinero con los conserjes de la empresa, que eran Mario Francisco Andrade Martínez y Dimas Jacqueline. Sí. Dimas Jacqueline. Ellos se encargaban de cambiar el cheque y irle a entregar el dinero en efectivo, ya sea en un sobre o en una caja. Cuando usted es propuesto como testigo protegido, sufre un atentado criminal, un atentado que lo pone usted al borde de la muerte, está en la muerte y usted resucita. ¿De dónde viene el atentado y por qué viene el atentado? El atentado viene de la gente de Astrofarma, porque yo era el único testigo protegido y todavía no había dado mi declaración ante un juez natural. Entonces ellos lo que querían era silenciar mi declaración, porque las pruebas ya las tenían, pero faltaba la declaración de la audiencia inicial. ¿Me puede recordar ese momento trágico cuando usted es víctima de ese atentado? El momento trágico fue el 25 de julio, fue a las 8 de la mañana, iba rumbo a mi oficina, trabajaba en Plaza Hyundai. La persona que me atacó andaba en una motocicleta, casualmente me estaba esperando en el parqueo, que era un parqueo deshabitado. ¿Ese fue un día? Ese fue un día sábado a las 8 de la mañana. ¿Usted iba a testificar el lunes? Yo iba a testificar el lunes porque empezaban las audiencias contra el caso de Astrofarma. Y el juez natural ocupaba mi declaración personal para empezar con los trámites del juicio. La persona que me hizo el atentado me estaba esperando en el parqueo. Una vez que él miró mi carro, cerca a unos 20 metros, abrió fuego con una pistola 9 milímetros. Yo llevaba el vidrio de la parte del conductor abajo, y por eso le digo que el atentado fue directamente de la gente de Astrofarma, porque ellos sabían que yo andaba en un carro azul, Sabeiro, año 2004. Según videos revelados de la parte donde yo trabajaba, la persona esta me montó guardia y me anduvo vigilando miércoles, jueves y viernes. Y no logró su cometido porque yo en esos días me transporté en motocicleta. Sí, ¿y qué pasó? ¿Cuántos impactos de bala recibe? Y me describe la escena, por favor, sí, aunque sea duro para usted describirlo. Esto es bien duro. Creo que ningún ciudadano que quiere colaborar con el Estado de Honduras y que por lo consiguiente lo que busca uno como ciudadano de Honduras es que se haga justicia, que este caso no quede en la impunidad, como trasciende siempre en nuestro país, que cruelmente hay personas valientes que decidimos decir la verdad y actuar con franca verdad y firmeza. Y la Corte Suprema en este caso, las autoridades judiciales dejan impunes estos casos porque vienen y hacen componendas políticas. Este caso, recordemos de que es muy sonado porque incluye a una diputada del Congreso Nacional, incluye a una de las vicepresidentas del Congreso Nacional, y es una persona que salió de la nada y ha llegado hasta donde ha llegado, pues porque trae, no es que ella tenía dinero anteriormente, no, el dinero lo han hecho con actos de corrupción provenientes, sus fondos son provenientes de la corrupción del Seguro Social y de Salud Pública y de las mismas licitaciones de despacho presidencial. No, pero además de estar ella involucrada, también está el hoy presidente del Congreso Nacional de la República, que sí, está moviendo sus influencias también para en el caso. Porque el señor Mauricio Oliva, las comisiones de él salían a nombre de Hernán Vindel.
que como se lo describí, es una persona alto, pelón, y él llegaba a traer las comisiones de él. Es más, cuando él llegaba con influencias. Una vez tuvimos una discusión férrea con Hernán Bindel porque él quería que no le hiciera la retención del 12.5. Y la retención siempre se tenía que hacer porque eso está en la ley, de la Dirección Ejecutiva. Usted me está diciendo entonces que hay un cheque o hay varios cheques a nombre de Hernán Bindel, que hoy es el diputado suplente de Mauricio Oliva, y están como pruebas en el Ministerio Público. Eso involucra directamente a Mauricio Oliva. Correctamente. Los cheques no están a nombre de Hernán Bindel porque Hernán Bindel llevaba un nombre de un tercero, pero él era la persona que llegaba a traer los cheques. Era el emisario de Oliva. El emisario del señor Mauricio Oliva. Bueno, pero volvamos al día del atentado. Entonces, ¿le dispara el fulano a usted? ¿Cuántos disparos recibe? Me infirió 9 balazos. De los 9 balazos que él me infirió, soy un milagro de Dios. Sí. Me transfirieron al hospital escuela. Del hospital escuela me transfirieron al Seguro Social. ¿Qué órgano le afectó eso a usted, licenciado? Me afectó la vena aorta, me afectó el radio de mi mano y me afectó la vista porque tengo impactos de bala tanto en mi rostro como en mi cuerpo. Esta desgracia que viene después del atentado, porque usted está sin trabajo, usted está sin recibir dinero, usted está con su familia solo aquí, esta desgracia que usted está viviendo ahora, como la que vive el país, en el caso particular suyo, ¿a quién se la atribuye? Esa se la atribuyo a Marco Tulio Gutiérrez, se la atribuyo a Elena Karim Gutiérrez Arévalo, se la atribuyo a Gilberto Lezama Toro, a Juan Carlos Suazo, al señor Carlos Zamora, porque ellos aparecen como dueños de la empresa Astrofarma y ellos sabían de que yo conocía cada una de las operaciones fraudulentas que se manejaban, no solo en la empresa Astrofarma. Recuerde que el Grupo Gutiérrez tiene 9 empresas, tiene 9 empresas más, que son Onduprin, que son la agencia aduanera Marco Tulio Gutiérrez Velázquez, la inmobiliaria que es de Doña Elena, está Astrofarma, está las empresas de Juan Carlos Suazo, que son canchas deportivas, está Reprinsa, que esa era una empresa de Elena Gutiérrez y que decían que la habían vendido, pero al final me di cuenta que solo la cambiaron de domicilio porque ellos siempre tienen injerencias en Reprinsa, que ahora trabajan en San Pedro Sula. Sí. También está la inmobiliaria Marlin, está la parte de las eólicas que son Aerowind, Cololaca, está Ondufarma, que es una hija de Astrofarma, y está Sistemas Médicos de Centroamérica, que también es una hija de Astrofarma. ¿Cómo sobrevive usted al atentado? O sea, me dice antes de la entrevista que usted se entrega a Dios, clama a Dios, porque usted se quiere aferrar a la vida por sus hijos y por declarar este acto de corrupción. Licenciado, como le dije anteriormente, extraoficial, yo clamé por mi vida, me aferré a mi vida, porque clamé por mi vida por seguir atendiendo a mis hijos, porque mis hijos dependen de mí. Y esta gente no se tocó el corazón para hacerme un daño sin pensar que yo tenía familia o descendencia que es la que tengo que seguir manteniendo. En este momento, pues como dice usted, no tengo ningún ingreso porque no estoy laborando, y gracias a Dios, pues la fuerza necesaria que me dio Dios para seguir hoy vivo, y esperando pues en Dios mediante que sea el propósito de Dios, que quiero saber y conocer el propósito de Dios por el cual me dejó vivo. Sí. Y yo creo que uno de los propósitos es porque se haga justicia en nuestro país y porque este caso no quede como los demás casos en impunidad, porque hay que ponerle un alto tanto a la impunidad como a la corrupción. 2 preguntas para terminar esta comparecencia, que le agradezco me la haya confiado a mí, a Esdras Amado López y a mi equipo. Usted declara esta situación a la Corte en el juicio, y hoy me lo declara a mí por resentimiento con los Gutiérrez, porque se fue corrido de ahí. ¿Por qué lo declara? ¿Por qué se atreve a correr riesgo de su vida, a declarar incluso al borde de la muerte cuando lo va a entrevistar el presidente de la Corte Suprema de Justicia y toma su testimonio? ¿Por qué lo da? En primer lugar, quiero dejar claro y en manifiesto
que no tengo ningún resentimiento contra la familia Gutiérrez, porque primeramente quien solicitó la renuncia fui yo mismo. Solicité mi renuncia porque había muchos actos de corrupción y lo que quería era darle un mejor bienestar a mis hijos, darles una mejor forma de vida. Sí. Y lo hice propiamente por voluntad propia. Sí. Lo hice por voluntad propia, mi declaración, y lo hice solo por una simple y sencilla razón, para hacerle un alto a la impunidad y un alto a la corrupción, porque en este caso hay muchos actos de corrupción que están probados y están documentados. O sea que usted como hondureño consciente dijo, no me importa lo que pueda correr de riesgo mi vida, yo voy a hacer algo por mi patria y voy a denunciar la corrupción. Correcto. Como buen hondureño actué con el corazón en la mano y me indigné por cada una de los actos de corrupción que miré, por la forma en que han muerto un montón de compatriotas, porque el pueblo hondureño es el que sufre las consecuencias. Pastillas, medicamentos que no fueron catalogados por el Colegio Químico Farmacéutico, donde no existían los análisis. El caso está de las pastillas de harina. También eso no es un mito, las pastillas de harina son no, de verdad. Las pastillas de harina existen porque... ¿Y esas quién las elaboró? ¿Quién las produjo? Esas las elaboró el Laboratorios Internacionales, la IN, que era un proveedor de Astrofarma. Recuerde que, como se lo dije anteriormente, Astrofarma era el que ganaba la licitación y él contrataba a laboratorios internacionales y contrataba a otras empresas como proveedores. Pero el proveedor directo era Astrofarma ante el Estado de Honduras. Las entregas eran directamente a nombre de Astrofarma, no a nombre de laboratorios internacionales. La última pregunta de esta comparecencia. ¿Sabe usted, supo usted, vio usted, sospechó usted que parte del dinero que ganaba Astrofarma fue a dar a la campaña del presidente Juan Orlando Hernández? Mire, más que todo, no tanto para la campaña del Partido Nacional. Sí, de las empresas, de las 10 empresas que existen en el Grupo Gutiérrez, en campaña del Partido Nacional se sacaba un cheque por cada empresa de 50,000 lempiras a nombre del Comité del Partido Nacional de Honduras. Sí. Y eso era mes a mes, se sacó por el lapso de 10 meses continuos. O sea que estamos hablando de que de las 10 empresas eran 50,000, eran 500,000 lempiras. ¿Y quién es ese pacto para darle ese dinero? Ese pacto lo efectuó don Marco Tulio Gutiérrez con el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y con el presidente del Consejo del Partido Nacional, que en su entonces era Ricardo Álvarez. O sea, repítame esa operación. O sea, Marco Tulio Gutiérrez decide que sus empresas aporten 50,000 lempiras cada empresa, de las 10 empresas, a la campaña del Partido Nacional de Honduras. Durante un periodo de 10 meses, o sea, que fue el periodo de la campaña de las elecciones internas y las elecciones generales. ¿Y quién llegaba a recibir ese dinero? No, ese se enviaba al comité del Partido Nacional. ¿Bajo qué concepto? Se sacaba donaciones y los cheques salían a nombre del Comité Nacional, Comité del Partido Nacional de Honduras, y el encargado de recaudar los 9 cheques restantes, incluyendo el de Astrofarma, que eran 10, era el contador de la empresa Canchas Deportivas del señor Juan Carlos Suazo. ¿Quién era el contador? ¿Lo recuerda? Apellido Boquiño. Pero a través de él se canalizaban. Juan Carlos le llevaba el dinero a Juan Orlando Hernández. ¿Y eso fue durante 10 meses? Eso fue durante todo el proceso electoral interno y las elecciones generales. Hacía un cálculo rápido, son 500,000 lempiras mensuales. Por 10, serían. Por 10. Y eso lo hacían... ¿Unos 5 millones más o menos? Unos 5 millones. Sí. Unos 5 millones, correcto. Muy bien. ¿Usted quisiera agregar algo más a esta comparecencia cuando se está a punto de conocer qué es lo que va a pasar en el caso de Astrofarma? ¿Cuál debería ser la sentencia que la justicia merece, que el pueblo merece, la sentencia que en nombre de las víctimas y en nombre del latrocinio y del robo de este país merece el pueblo hondureño? Para mí, en mi condición de hondureño y parte del pueblo hondureño que está indignado, la sentencia debería de ser que con las pruebas fehacientes proporcionadas al Ministerio Público,
la Corte Suprema debería de actuar de oficio y condenar a estas personas para que este caso no sea uno más de los que quedan impunes, porque a esta gente le debería de caer todo el peso de la ley, no solo por haberse robado las arcas del Seguro Social y haber hecho un latrocinio con la Secretaría de Salud y con las licitaciones de despacho presidencial, sino que también porque se han robado el dinero del pueblo hondureño. En este momento los hospitales públicos carecen de medicamentos, y si ese dinero estuviera en las arcas del gobierno, todos los hospitales tuvieran suplido de medicamentos, de material médico quirúrgico y equipo que sí lo necesita para ayudar a toda la población general, que somos los 8 millones de hondureños. A los indignados que están en la calle, licenciado, y a los que no quieren salir a la calle, ¿qué les dice usted después que ha regresado de la muerte? Después de haber regresado de la muerte, gracias a Dios, yo le digo a toda la gente que anda en protestas en la calle, que no bajen la guardia, que sigan protestando para que nuestro país tenga otro giro. Recordemos de que un pueblo vecino, aliado de Centroamérica como es Guatemala, no existe mucho la impunidad. Allá hay una CICI, allá hay una comisión contra la impunidad. Esa misma debería de actuar, ya sea de oficio o debería de ser solicitada por el gobierno de la República para esclarecer de una vez por todas todos estos casos de corrupción que tanto daño le hacen a la población hondureña. Entiendo que desde que se conoce su nombre como testigo protegido, muchos periodistas, muchos presentadores, muchos medios de comunicación radiales, escritos y televisados han intentado ubicarlo, hablar con usted. ¿Por qué decide usted confiarle esta entrevista a Esdras Amado López y a Canal 36? Bueno, confío en darle la declaración a usted, porque sé que usted ha sido una de las personas primordiales, ha sido un caudillo, su lucha ha sido pujante, tanto su medio de comunicación como el personal que usted tiene a cargo han sido pujantes en busca de la verdad, en busca de que esta gente corrupta por fin tenga un castigo, que es la cárcel. Y desde que miro todos los medios de comunicación, he visto de que solo usted tiene un medio de comunicación directo por el cual no tiene tapujos, no tiene pelos en la lengua para decirle la verdad a cualquiera y en cualquier lugar. Creo que usted no persigue un idealismo, sino que usted lo que persigue es la justicia y un bienestar para toda la población en general. Y que su programa también es bien visto por toda la gente del pueblo, porque su eslogan dice: creemos que más claro, como decimos en el pueblo, no canta un gallo. Es dramático, pero es contundente también cada uno de los elementos, como dirían en un juicio, probatorios que tiene Jesús Vanega. Jorge Venegas, perdón. Este sobreviviente del atentado que sufrió, 9 impactos de bala, que no lo acobardaron, que lo convierten en un héroe más, junto al abogado Echenique. Son de esos indignados, y en cada indignado, Esdras, hay una bomba de tiempo, Esdras. Efectivamente, cada indignado hay una bomba de tiempo, y entiéndase una bomba de tiempo, no la que destroza vehículos, sino una bomba de tiempo para decir: hoy voy a hablar, hoy decido hablar, cueste lo que cueste. Así. Hoy decidimos nosotros pasar la entrevista en una cadena de radio. Esta es una bomba, es una bomba noticiosa. Así es. ¿Verdad? Porque nosotros no somos violentos. Más combustible para las antorchas, Más para que se combustible indigne para más la la antorcha. gente. Y esto necesitará el odio. Ajá, entonces, y ahora, porque publicamos estas cosas, porque las trabajamos en conjunto, hay que meterlo preso a usted, a Héctor, a Ibis, a todos los que forman este equipo. Hay que meterme preso a mí, hay que cerrar nuestros medios, hay que asfixiarnos, hay que mandarnos a matar. No, si este hombre humilde, David, este estudio es más grande que la casa. Sí, sí. Si ese hombre no mide las consecuencias porque el pueblo salga adelante. Oiga lo que dice este hombre, porque
no haya más impunidad. Cuando usted le pregunta, No haya más ¿por impunidad y qué corrupción? usted da esta declaración? Porque no quiero que haya más impunidad. ¿Por qué Radio Globo, Globo TV, Cholusat Sur, estamos en esta constante denuncia y estamos en esta campaña de que venga la CICI? Porque no queremos que haya más impunidad. Por supuesto. Y si estos ejemplos, como Echenique, y hoy el ejemplo del licenciado Jorge Vanegas, inspiran, ¿por qué nosotros que tenemos el poder de la palabra a través de un micrófono y una televisión no vamos a hacer lo pertinente? Claro que lo vamos a hacer, a pesar de la maniobra perversa de Juan Orlando Hernández, que trae a una comisión a su servicio para ocultar este tipo de cosas. Claro que sí, porque la CICI, la presencia de la CICI, como pasó en Guatemala, la experiencia que vimos en Guatemala, llegó al fondo del asunto. Y en el fondo del asunto estaba el presidente de Guatemala. Sí. La CICI en Honduras va al fondo de lo que pasa en Honduras. Y en el fondo de la podredumbre, de la corrupción, está el presidente de Honduras. Sí. No lo digo yo, lo dice Jorge Vanegas. No, lo dice la sentencia del presidente de la Corte hoy. No, también. no, lo dice Jorge Vanegas. Sí, sí. Jorge Vanegas dice que el presidente del Partido Nacional, en aquel momento, el candidato presidencial, Juan Orlando Hernández, dice, hizo un pacto Correcto. con el empresario Marco Tulio Tulio Gutiérrez para que le soltaran 50,000 lempiras por cada empresa. ¿Y eran 10? Y eran 10 empresas, eran medio millón de Medio lempiras millón de mensuales, lempiras. que lo recibía... ¿Por 10 meses? 10 meses, 5 5 millones. 5 Que millones. lo recibía exactamente el secretario del Pollo. Y las ¿Le dicen? enviaban como donaciones al Comité Central del Como Partido aportaciones, Nacional, ¿sí? son como aportaciones. Hay un dato que quiero aclarar para que no quede duda, porque el señor Jorge Vanegas habla, por ejemplo, de 800,000 millones de lempiras que recibió en total de, o sea, que Astrofarma se benefició en su condición de, ¿cómo se llama? En licitaciones, en cumplimientos. Ojo, el presupuesto de salud pública era de 130 millones, 140 millones de lempiras. Y él, estamos seguros nosotros que cuando él habla de 358,000, es 358 millones. 258,000, dijo él, son 258 millones en estas licitaciones. Ojo, pero también hubieron compras directas. Sin contar las compras directas, las compras de emergencia. Las compras de Pero emergencia es que también él habla de compras al Seguro Social, a Salud Pública y al despacho de la primera dama. son 3 presupuestos aparte. Sí, son 3 presupuestos. Por eso le está hablando Por entonces. eso el monto puede aumentar. No, Sí. y también la venta de servicios se amplía cuando son 10 empresas que entran en el juego también. 10 Así empresas. O sea, ofertan más. Son 800,000 millones que él calcula que fue el beneficio. Y otro punto importante, David, es la plataforma política que se utiliza para delinquir. Así, es la misma. Y que está vigente. Está vigente. Y lo Mira que que me bien dijo como Marco ahorita. Tulio Gutiérrez, Ajá. recordad que estamos en el poder y nada nos va a Sí. pasar. Claro. Eso se llama ¿Y quién- Impunidad. ¿Y con quiénes manejaban el poder? Con Claro. el presidente del Congreso Del Nacional. Congreso Nacional. Con el presidente de la Comisión De de, la Salud. Comisión de Salud, Mauricio Con Oliva. el ministro de Salud Pública. Con el entonces presidente Con la del- diputada influyente del y Partido con el Nacional. entonces presidente del Comité Central del Partido Con el Nacional, candidato Ricardo presidencial, Álvarez. Ricardo Álvarez. Sí. Y con el candidato Y presidencial. con el candidato Así es. presidencial. 25 a 30% de utilidad recibía directamente la empresa Astrofarma de este monto. Sí. El resto era pagado para todos los hospitales departamentales. Sí. Todos los administradores, por eso fue la gran corrupción. Y se acuerda usted que votaron a todos los administradores de los Correcto, hospitales. correcto. ¿Se acuerda usted, 57 verdad? hospitales en ¿Se total. acuerda que los votaron Sí. a todos? Los votó cuando 57, Pepe Lobo los sí. mandó a la mierda a todos, Sí. ¿verdad? 57 Una hospitales. reestructuración, Sí. ¿verdad? Pero al Por eso final- Pepe Lobo pide la intervención. Exactamente, por eso pide la intervención Claro. en salud pública. Y Juan Orlando se la quiere atribuir él. No, mienta. Dice, yo me No. atribuyo la responsabilidad de intervenir a los hospitales y al Falso. Ministerio de Salud. Quien despide a todos los administradores a correcto. través de la intervención es Porfirio Lobo Sosa, Pepe Lobo. Sí. ¿verdad? Porque Ahora- todos los administradores fueron beneficiados con la coima. Claro, y quien repartía a todos los administradores era Mauricio Oliva. Era Mauricio Oliva. Claro, porque él se encargaba de Él, él, por ejemplo, en el Hospital del Sur, él manejó toda la coima. Y en todos los hospitales. Todos El los 10% Y pedía. pedía el 10%. 57 hospitales. Ajá, métale la pluma. Sí, 57 hospitales. Y Métale- todavía se recha porque le quitaba el Ay, 12.5%. ¿y todavía se recha? Ah, Entonces, ahora, con este panorama, David y Héctor, ¿qué deviene hacer el Ministerio Público? Ampliar con este- estos nuevos elementos. Ampliar. y ojo con esto. Ajá. Ampliar la investigación. Ojo con esto. Ojo con esto, Edras. Mire qué vergonzoso. Punto número 10 de la resolución de hoy, del juez natural. Del juez natural, Sí. del presidente de la Corte. En cuanto, y aquí está el Ministerio Público, Claro. por eso yo le hago el reclamo al doctor, al abogado Chinchilla. Abogado, usted no me deja mentir.
hemos platicado con altos funcionarios del Ministerio Público. Personalmente me ha tocado hablar con ellos en el transcurso de la semana pasada. Y usted, el agente del Ministerio Público, tengo entendido, porque así está en un escrito, no en escrito, él estaba comprometido con pedir prisión preventiva para Correcto, todos estos casos. sí. Sin embargo, ¿y qué es lo que merecía por la cantidad de penas? Sin embargo, miren lo que dice la resolución 10. En cuanto a la solicitud del Ministerio Público de mantener las mismas medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, se resuelve lo siguiente: mantener las medidas cautelares sustitutivas impuestos en la audiencia de revisión de medidas a los señores Marco Tulio Gutiérrez Velázquez, Julio César Gutiérrez Arévalo, Elena Karin Gutiérrez Arévalo y Gilberto Lezama Toro, así como también a los imputados María de los Ángeles Funes Pineda, Marta Griselda Vázquez Ordóñez, Erika Ninosca Castillo Canelas, Mirza Lisette Ruiz Castro, Cristian Manuel Bautista, Mirta Gloria Escobar Cárcamo, María Cristina Núñez García y Evelyn Flores Díaz. Permítame. Sí. El Ministerio Público pidiendo que le mantengan las medidas cautelares a los delincuentes. Sí, no pueden. Repito, el Ministerio Público pidiendo manténgale las medidas cautelares, sabiendo todo Ese esto. arreglo Mire, político. ¿y sabe lo que sabe Chinchilla? Y me lo dijo a mí, que el hecho de que Elena Gutiérrez estuviese en medidas cautelares provoca más indignación en la gente. Claro, hombre. Sí, por supuesto. Claro, claro que sí. Por supuesto. Claro que Porque sí. sigue la impunidad. Claro, hombre. Sigue la impunidad. Claro. Con esta declaración pública ya, yo asumo que don Jorge Vanegas esta misma declaración ya la ofreció Claro, al Ministerio Público. Ya se la dio la al misma, ministerio. con los cheques. En su con las lecho de copias. enfermo se la dio al presidente de la Corte y se la dio al Ministerio Público. Él Así dice es. que el Ministerio Público ya tiene toda esa información en su poder. Ajá, Él se la brinda. dígame una cosa. Lo único que estamos haciendo hoy es compartirla en exclusiva con el pueblo hondureño, Correcto. que es el que merece, para que se indigne más también, hombre. Pero, pero además de Ah. eso tenemos que analizar, además de transmitir la entrevista, preguntarnos, ¿por qué si el Ministerio Público sabe que el actual presidente del Congreso Nacional de la República, además de estar metido en el caso, de Imesa, está metido en el caso de Astrofarma y no hace nada? ¿Por qué no procede? ¿Por qué no procede? Sí. ¿Por qué hoy le pide que se mantenga la medida cautelar a favor de Elena Gutiérrez? yo me sigo haciendo una pregunta, y la digo aquí públicamente al señor fiscal, a todo el mundo. Señor fiscal, trascender en la historia es quedar como héroe. Correcto. No trascender en la historia es quedar como villano Sí. Y cómplice. y cómplice de todos estos actos. Usted tiene la potestad de girar sin que venga la Sisi, Sí. sin que venga la maciza, sin que venga la chichi. Usted, con valor, con convicción, con compromiso con este pueblo, puede girar perfectamente bien requerimiento fiscal contra Mauricio Oliva, requerimiento fiscal contra las autoridades del Partido Nacional de Correcto. Honduras, requerimiento fiscal contra el presidente de la República, Correcto. por el caso del Seguro Social, los cheques que recibieron por el caso del INE, por el caso de Astrofarma Y por el trato que hizo con Marco Exactamente, Tulio hombre. Gutiérrez, imputado hoy. Pero le digo, Y mire que surgen Ah. otros nombres. Surge el nombre de Hernán Bindel, surge el nombre de Miguel Cisneros, surge el nombre de Tuki Bendaña, surge el nombre de Vinicio Monterroso, surge el nombre de Juan Carlos Suazo. ¿Y por qué no se procede Que contra Juan ellos? Carlos Suazo había estado de bajo perfil. De bajo Nadie perfil. había revelado que el pollo era un El Pollo actor, Lezama. sí, que era un actor directo. directo en estos casos. de Era el corrupción. recolector del billete. Sí, Sí. Oiga, mi Miguel Cisneros es un dirigente de la Olimpia. sí, Sí. Son blanquitos, ¿verdad? Es el Liberal. dueño sí, de- liberal. es Protegido liberal, político. Sí, Dueño protegido. Protegido de por- Laboratorios Line. Imagínese usted. A donde compraba era el proveedor Es de que- Astrofarma. es que él- No, es el que vendió las pastillas de harina. Sí, Y el él proveedor tiene, de Astrofarma. que pasa que él tiene una gotita mágica. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda que promueve un producto de una gotita Ah, de la La gotita gotita mágica, sí. mágica. Sí. Sí. Ah, Entonces, aquí mire, el muchacho tiene valor, tiene coraje y nos demuestra cómo debemos estar los indignados y cómo tenemos que actuar. Así es. Pero también nos revela cómo desde el Ministerio Público y desde el poder de esta nación se fomenta la impunidad. Sí. Porque con esta información... Claro, hombre. Disculpe, ¿ahí sabe una cosa, David? Esta información, este hombre se la dio al CNA. y el La CNA señora- dice que no tuvo La acceso. señora... Este hombre habló con la señora del CNA La señora y Gabriela Castellana. cómplicemente ella, Gabriela Castellano. Gabriela, se quedó callada y no investigó nada. Entonces, ¿y a dónde está este héroe? Desprotegido. ¿Y dónde andan los delincuentes?
¿Con cuántos Con carros guardaespaldas blindados. anda Mauricio Con Oliva? carros Con blindados. carros blindados y todo. Y todos los delincuentes de este país. Andan con protección del Estado. ¡Pocha, hombre! Con la Mira, policía mira militar. Rigoberto Cuellar. En el Rigoberto Rigoberto Cuellar. Cuellar, el Con la fiscal policía general militar. junto, con Ajá. policías, con seguridad, y a David Romero persiguiéndolo para Claro, meterlo preso, claro. a Edwin Amado López persiguiéndolo para cerrarle su canal y Sí. metiéndolo preso Sí. por traidor a la patria. No, y ya está listo un proceso de investigación. Sí, Si no me doy cuenta, David, sí, en una madrugada entran a mi casa. claro, hombre, y lo enchachan. Claro. Claro que Ajá, sí. Y con esta información que ya es Ah. noticia crímenes, ya esto se ha revelado, ya se salió, Se salió de del escritorio del fiscal general. Ahora lo sabe 8 millones de personas. Es público. Es ya es público. Entonces, ahora, ¿qué vamos Está a hacer? obligado el Ministerio Público a actuar. Oliva va a ir a dirigir la sesión hoy. ¿Ah? Nosotros solo tenemos un compromiso, que es el de dar la información, de buscar la información. Hoy ayer que hablamos con usted y hoy que nos ponimos de acuerdo para todo Sí, esto, claro. ¿verdad? Y que viniéramos acá, ¿verdad? Porque quiero dejar claro aquí, para todos aquellos que pretenden marcar una división entre el señor Esdras Amado López y su servidor. Podríamos tener diferencias políticas. Por supuesto. Pues no podemos pensar igual en torno a procedimientos o estrategias. Correcto. Sí. Pero tenemos una alianza en la lucha frontal contra la corrupción, en la defensa de la libertad de expresión, en la defensa del derecho que tiene usted a estar informado y en la lucha que hemos encarnado por nuestras propias convicciones de enfrentar la impunidad en este Correcto. país. Usando la plataforma no política, No, la plataforma del medio de de comunicación. Que eso es una gran diferencia, Sí. señoras y señores. ¿Sí? El trabajo que David Romero Elder, está dormido el operador, el trabajo que David Romero Elder y su equipo hace y el que nosotros hacemos en Choluzal Sur, no lo ha hecho ningún partido político. Así es. Y ningún otro medio de Ningún comunicación. otro medio de comunicación. Ningún otro medio de comunicación. Entonces, ahora, el sartén no lo tenemos nosotros, lo sigue teniendo el fiscal general del Estado. Y hoy emplazamos públicamente al fiscal general del Estado para que analice, valore Toda esta declaración. toda la declaración y los documentos que tiene que involucran a Mauricio Oliva Herrera, a su diputado suplente Hernán Bindel, a Juan Carlos Suazo, íntimo amigo de Juan Orlando Hernández y protegido por Juan Orlando El Hernández. que recogía la coima. El que manejaba toda la Toda estructura. la Que recogía la Y que coima. investiguen cómo el Comité Central del Partido Nacional de Honduras tomó dinero proveniente de la corrupción a base de coimas Para manejar una campaña fraudulenta. para manejar una Y que campaña. hoy están manejando con esos mismos dineros que captan a través de este mismo sistema para perseguirnos, Sí. para intimidarnos, Una- para sobornar conciencias, para pagar medios. para sentar y arrodillar a jueces, magistrados, como el caso del tristemente célebre magistrado de la Sala Constitucional, Lozano, Víctor Manuel Lozano. Víctor Manuel Lozano, que por un lado los recursos de David los resuelve inmediatamente y los que conciernen a la libertad de expresión, como es el caso mío, tienen 6 años de estar escondido de estarlos ahí. escondidos. Vea Así es. que, No, pero le digo. qué moral la de Lozano. No, y cómo es que vienen a justificar que decía Teodoro Bonilla, este delincuente que va a ser preso también, el tal Teodoro Bonilla que decía que es agilidad y la aplicación de justicia. ¿Y por qué su caso no lo saca? Que tiene Sí, 6 años. sí. Que ahí está en la sala de este acosador sexual de Víctor Manuel Lozano. Correcto. Esos son los delincuentes que tenemos dirigiendo este país. Son los delincuentes que están en el Ministerio Público, son los delincuentes que están en los tribunales de justicia y que quieren juiciar a personas como nosotras que cometemos la osadía, porque nosotros no cometemos ningún delito. La osadía, el valor de salir de frente y decir estas cosas, presentar estos testimonios, que no lo decimos nosotros, lo dicen el testimonio. Y es inaudito Lobo que el Ministerio Honduras. Público, en el caso de Astrofarma, no pida prisión preventiva, sino que medidas sustitutivas. Es inaudito. Esta es la primera entrega sobre este caso. Tenemos otras. Tenemos otras cosas, ya lo estamos valorando con David Sí. Romero Elner y creo que estamos terminando. Mirá, si nos regalás esta toma para la televisión, porque esto es lo que el pueblo hondureño tiene que valer, lo que no lo logra la política, lo logran los medios de comunicación. Esta, ¿eh? Cerrala aquí la toma, cerrala. Lobo Honduras. Aquí terminamos, Quiero, cerrala. y quiero recordarle aquí a usted, don Edras, que en Cihuatepec hicimos un pacto, ¿no se acuerda usted? Sí. Ahí en mi casa que En tenía. Venezuela también. En Venezuela hicimos otro pacto también. Frente a la tumba del Del comandante. del comandante Chávez. Sí, va pues. Ah, pues, Un abrazo. Pues. así es. Gracias. Chao. Lobo Buenas Honduras. tardes. Buenas tardes.
Desde los estudios de Radio Globo y Globo TV, este fue su programa vespertino, Interpretando la Noticia. Con David Romero Erler y Héctor Amador. Está usted viendo Globo TV Honduras.